¿Cómo están, queridos alumnos? En nuestra cátedra de morfología castellana, hoy nos corresponde analizar el capítulo de los adverbios, su concepto, la clasificación semántica y su uso como determinantes. Bueno, si hablamos de adverbio, sabemos que desde el punto de vista sintáctico es la palabra que modifica a los verbos, a otros adverbios y también a los adjetivos. Morfológicamente es invariable en género y en número. Yo no puedo agregarle una S porque ya cambia de rol. No puedo decir si es masculino o femenino porque es invariable. Y semánticamente aporta información circunstancial tanto de tiempo, de lugar, de cantidad, de acuerdo a su clasificación. Acá tenemos una sinopsis de la función de los adverbios que complementan, como dijimos, a un verbo, a un adjetivo o a un adverbio en la oración. Esa es su función. No tiene ninguna relación con el sustantivo. Por eso su palabra es ad, que es junto, y verbio, adverbo, junto al verbo. Y después están las locuciones adverbiales, que son frases que vamos a ver después. ¿Cuántas clases de adverbios existen? De tiempo, lugar, modo, cantidad, afirmación, negación y duda. 7 clases son las que figuran en este cuadro, en este esquema. Veamos acá algunos ejemplos. Las de lugar, las palabras que son adverbios de lugar. Aquí, ahí, allí, allá, adentro, afuera, detrás, arriba, abajo. De tiempo, hoy, ayer, mañana, después, siempre, nunca, jamás. De modo, bien, mal, peor. Y la mayoría de los acabados en mente, no todos, como por ejemplo amablemente, dulcemente. ¿Qué pasa ahí? Que son adjetivos como amable, dulce, pero al agregarle mente se convierte en un adverbio de modo. Tengo los adverbios de duda, quizá, que se puede decir con S o sin S, quizás, acaso, tal vez. Posiblemente, ven ahí que tenemos nosotros un adverbio terminado en mente, pero no es de modo porque indica una idea de duda. Posiblemente, probablemente. Los de cantidad, mucho, poco, demasiado, bastante, nada, apenas, casi. Y los de afirmación y negación que dividimos en sí, claro, ciertamente, desde luego, también, además, y los de negación no, nunca, jamás, tampoco. Muy bien, desde el punto de vista formal, los adverbios pueden ser simples o compuestos. Y los compuestos se dividen en 2 o más palabras y existen 2 clases. Los simples, aquellos que se componen de una sola palabra. Sí, también, no, mucho, ayer, rápido, abajo, arriba, y los compuestos que se forman con sufijos o 2 o más palabras, los sufijos que ya estudiamos nosotros. Estos compuestos, como vemos en el cuadro de la derecha, se dividen en 2 clases. Los terminados en mente, como recién estábamos explicando, a partir de un adjetivo. Hábilmente, tristemente. Y las locuciones adverbiales, que son el conjunto de 2 o más palabras que funcionan como adverbio. En un tris, a hurtadillas, en primer lugar, ante todo, en un abrir y cerrar de ojos, a diestra y siniestra, que vamos a ver. Muy bien. Estas locuciones adverbiales son construcciones formadas por nombres, adjetivos, adverbios, a veces con preposición, pero la función ¿cuál es? Que funcionan como un adverbio. Y se clasifican también en de lugar, de tiempo, de modo. Están algunas que tienen significado único, como por ejemplo, se marchó calle abajo, vive a lo grande, lo creyó a pies juntillas. Después están las que tienen mismas funciones que los adverbios, va de vez en cuando. Y acá vemos su significado. Miren en el cuadro a la derecha. Si yo digo en un abrir y cerrar de ojos, es una locución o una construcción adverbial. ¿Pero qué significa? Rápidamente. A ciegas, ciegamente. Al pie de la letra, igual exactamente significa. Cuando decimos en mi vida he visto semejante espectáculo, quiero decir nunca. Sin duda, estoy queriendo decir quizás.
y otros ejemplos. Acá tenemos la clasificación. El tipo de locución adverbial, que es de lugar, puedo decir de frente, a media, al otro lado, por encima, de lejos. El de tiempo, de repente, que se usa muchísimo, en un periquete, al instante, a última hora. Modo, a pies juntillas, a oscuras, a las buenas, a las malas, por las buenas. De cantidad, a más no poder, hasta más no poder, como mínimo, con todo. De afirmación, desde luego, en verdad, en efecto. Negación, nunca, jamás, así juntos se dice, de ninguna manera, en mi vida, ni mucho menos, ni por asomo. Y de duda, tal vez, sin duda, a lo mejor, puede ser, no sé. Esas están consideradas como locuciones adverbiales. Ahora, después de esta clasificación que vimos de los adverbios y las locuciones adverbiales, recordemos lo que habíamos dado con determinantes, porque nosotros habíamos analizado la clasificación de los adjetivos y el adjetivo como determinante. Luego vimos la clasificación de los pronombres en la clase número 4 y los pronombres como determinantes. Acá nosotros vamos a recordar cuál es la forma para diferenciar si el determinante está como pronombre o como adverbio o como adjetivo. Entonces vamos a mirar. Los determinantes acompañan al nombre y lo determinan, concretan o limitan su extensión. Si hablamos de determinante, estamos hablando en este cuadro de los tipos de palabras que son el artículo y los adjetivos, pero no adjetivos calificativos, los determinativos, que tienen la misma clasificación que los pronombres, recuerdan ustedes. Demostrativos, indefinidos, posesivos, numerales, interrogativos, exclamativos. Pero ¿cuándo son determinantes adjetivos? Cuando están al lado del sustantivo. Si yo digo este coche, la palabra este es un determinante porque está al lado del sustantivo coche. La misma cosa ocurre con las demás clases de adjetivos. Ahora, si yo tengo acá en el cuadro de color celeste, ¿cuáles son los determinantes? El artículo definido, los demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales, distributivos, interrogativos y exclamativos y las locuciones determinativas. Tenemos que ver estas reglas. No confundir determinantes con pronombre y adverbios. Si yo digo tengo poco dinero, la palabra poco está determinando al sustantivo dinero, por lo tanto es un determinante. Ahora, si yo digo tengo poco, solo poco, ya no está la palabra dinero, se sustituye la palabra dinero, entonces poco ahí funciona como pronombre. Pero si yo digo eres poco hablador, eres poco conversador, en este caso poco modifica un adjetivo que es hablador. Cuando modifica un adjetivo funciona como adverbio. Entonces, las palabras como todo, poco, mucho, bastante, demasiado, pueden funcionar como determinantes cuando están como adjetivos, al lado de un sustantivo, como pronombres o como adverbios. Repito, son determinantes si acompañan a nombres, son pronombres si se refieren o sustituyen a un nombre, y son adverbios si modifican adverbios, adjetivos o adverbios. Estas son las reglas más importantes sobre el uso. Ahora, solemos ver que son parecidos peligrosos. Elegí esta imagen porque me pareció muy simpática para poder ver cuáles son las palabras de la discordia, cuáles son los determinantes que se prestan a confusión. Nada, menos, poco, bastante, algo, medio, mucho, más, demasiado, tanto, cuanto y todo. No son muchas, pero son peligrosas. Pero vamos a aprender a distinguirlas. Y vemos acá. ¿Cómo se distingue si la palabra está como adverbio, como pronombre o como determinativo indefinido? Ejemplo, algunos adverbios de cantidad coinciden en sus formas con los determinativos y los pronombres indefinidos. Si yo digo determinantes indefinidos, ¿a qué me estoy refiriendo? A los adjetivos que siempre acompañan a un nombre,
con el que, si pueden, deben concordar en género y número. Si yo digo la sopa tiene poca sal, poca está como un determinante adjetivo, porque está al lado del sustantivo sal. Dicen demasiadas mentiras. Le determina el sustantivo mentiras. Ya sé que tienes bastantes problemas. Hay bastantes, no indica una cantidad. Está como un determinante indefinido porque está al lado del sustantivo problemas. Ahora, ¿cuándo funcionan como pronombre? Cuando sustituyen al nombre o al sustantivo. También pueden llevar marcas de género y número. Échale más sal a la sopa, coma, tiene poca. Ahí ya sustituye a la sal, entonces está como pronombre. ¿Y cuándo funciona como adverbio? Los adverbios ya dijimos, son invariables y complementan a verbos, adjetivos o a otros adverbios, pero no al sustantivo. Entonces, si yo digo, ha llovido poco, ahí está como adverbio de cantidad porque me indica que la lluvia fue poca. Está demasiado enfadado, está como adverbio porque le modifica al adjetivo enfadado. El avión ha llegado bastante pronto, puedo decir bastante rápido. Ahí pronto que es un adverbio de tiempo y bastante está como adverbio modificándole a otro adverbio. Esas son las formas de distinguir. Si yo voy a mirar acá y digo, ayer estudié mucho, mucho está como que como adverbio porque indica una circunstancia de cantidad. Pero si digo, ayer tuvimos muchos deberes, muchos está como determinante. Está como un adjetivo porque es variable. Se debe ver si concuerda o no con el sustantivo deberes. Y concuerda, sí, masculino, plural. Y al acompañar al sustantivo está como determinante. Si yo viro en este ejercicio voy a ver los determinantes en azul, que son los adjetivos, los pronombres en verde y los adverbios en rojo. Hoy ha hecho más calor y ha llovido menos. Entonces voy viendo cuál es la función de cada uno, de acuerdo a qué rol ocupa dentro de la oración. Y por último, este tema, esta palabra, medio. Si yo digo medio sin variar, así en masculino singular, estoy hablando de un adverbio. Estoy medio nerviosa. Por más de que sea femenino el adjetivo, no puedo decir media nerviosa. ¿Por qué? Porque es un adverbio. No modifica, ni en género ni en número. Llegaron medio preocupados. Preocupados es masculino plural, pero medio no cambia. Lucía habló medio asustada. Los padres saludaron medio disgustados. En este caso, en todos estos ejemplos de la izquierda, funcionan como adverbio. Y a la derecha, sí puedo decir medio, media. ¿Por qué? Porque funcionan como adjetivo, porque le modifican a un sustantivo. Espero que estas aclaraciones las utilicen para realizar los ejercicios del cuestionario. Muchas gracias.